Aquel último día de viaje por la Mancha, cuando escuchaba el sonido del silencio mirando al infinito de sus campos. Una cascada de imágenes, vivencias, comentarios y visiones se yuxtaponían en mi mente como síntesis de una tradición artesanal heredada a través de los siglos. Comprendí las claves que sustentaban la calidad del queso artesanal, donde el maestro quesero es ganadero. El mimo con que se elaboraba, los meses de maduración en la soledad y oscuridad de las cuevas. La saliva comenzó a humedecer mi paladar. Mis papilas se excitaban recordando su textura y su regusto. Los registros de sus aromas inundaban mi cavidad bucal adentrándose en la vía retronasal. Los cálidos reflejos del atardecer me hicieron comprender que había llegado la hora de pasar a la acción, descorchar un buen vino, cortar un queso añejo y recrearnos al degustar y comentar con mis compañeros de equipo los atributos exquisitos del queso manchego artesano. Desde tiempo inmemorial en La Mancha se ha venido haciendo queso con leche de oveja. La oveja manchega no da una lana de alta calidad. No ocurre lo mismo con la suculenta carne de sus corderos lechales, tan apreciados, ni con la excelente calidad de su leche, que por su alto contenido graso es adecuado para producir queso. La cultura de la elaboración del queso, como un bien preciado, se transmitía de padres a hijos. Hoy, en herencia, un maestro quesero artesano se ha prestado a recrear la forma tradicional como su padre y su abuelo hacían sus quesos. Este método no se utiliza en la actualidad. Se usaba cuajo natural del estómago del cordero o flor de cardo para coagular la leche. La cuajada se va cortando hasta obtener unos granos pequeños. Se echa sobre un lienzo de lino y se prepara para moldear y prensar. El suero escurre por el entremiso, un banco acanalado donde se apoyan los moldes. La base de madera o flor y la cincha de esparto lateral permiten que presionando con fuerza vaya desuerándose la cuajada. Primero con las manos, después con unas pesadas piedras. Para darle forma se quita el paño de lino. Se ciñe su molde lateral de esparto o pleita. La pleita se tensa para que siga escurriendo el líquido. Se coloca otra flor de madera como tapa superior del molde, se presiona con una piedra y el suero continúa abandonando la cuajada. Sobre el queso se irán dibujando las estrías típicas de la flor en sus caras y el entrelazado de esparto de la pleita en su contorno lateral. Para continuar con el sistema tradicional nos acercamos a Quero. Muy próxima a la laguna de Taray hay una bodega modernizada, pero que mantiene las preciadas baldas de madera donde dicen que el queso madura mejor. El ambiente, la humedad, la temperatura y el volteo periódico hacen que el queso vaya madurando. Durante esta fase la caseína se transforma modificando sus cualidades físicas y químicas. Sufre un profundo cambio de composición. En el exterior se va formando la corteza y en su interior se desarrollan sus aromas y cualidades características. Para poder denominarse manchego, el queso ha de estar al menos 2 meses madurando. Aprovechamos la proximidad para asistir en Camuñas durante el Corpus Christi a la fiesta de pecados y danzantes. De origen remoto y difícil de precisar, el festejo ha ido pasando de generación en generación. De reminiscencias paganas, cargado de contenidos simbólicos, en la actualidad tal vez se representa un auto sacramental medieval, la lucha entre las fuerzas del bien y del mal.
Con insólitas vestimentas, la cofradía de las virtudes, capitaneada por la Gracia o la Madama, simbólicamente se enfrenta a la cofradía de los pecados, que representa a los enemigos del alma. Las carreras de los pecados intentan hacer caer en la tentación a las virtudes, pero al final será su derrota absoluta. La belleza del ritual sincrético nos invita a volver al pasado e indagar las raíces culturales del pueblo manchego. Queso de la Mancha, queso de oveja. Toma. Para que el queso de siempre debe ir acompañado de una música de jamón. Las características de la tierra y del clima en La Mancha han sido un determinante ecológico para la explotación del ganado ovino. La confirmación de esta realidad es el hallazgo de varios yacimientos de la Edad del Hierro y del Bronce, donde se han encontrado fragmentos de vasos perforados y ancellas, sin duda utensilios que sirvieron para elaborar queso. Pero son los romanos los que modernizan y potencian la producción de estos quesos manchegos que eran tan apreciados en Roma, la capital del imperio. Gustaban del queso de oveja, salado y muy curado, en ensalada, rallado y acompañado de mucho ajo, especias, hierbas aromáticas y frutos secos. Así preparaban esta receta heredada de los griegos, el moritum, que poco se diferencia de la sabrosa ensalada que degustamos en un restaurante toledano. También se preocupaban por la selección de la raza, como nos indica el gaditano Columela en el primer tratado de agricultura, de res rústica, escrito hace 2000 años. La oveja manchega ha sabido adaptarse a través de los siglos al hábitat manchego. Sin hacer trashumancia, sus extremidades se han formado atravesando barbechos y rastrojeras, hembras de apariencia femenina y apacible, y machos con sensación de fortaleza. Se han desarrollado en su rusticidad y acostumbrado a beber agua pocas veces al día. El color de la lana, blanca o negra azabache, diferencia a las dos variedades de la raza, tan distintas pero tan iguales en su alimentación y por el alto rendimiento en la producción de leche y carne, que tienen pocas competidoras entre otras razas internacionales. Tras el ordeño, se seleccionan muestras que el Consejo Regulador analiza para conocer la calidad de la leche que se va a utilizar para elaborar queso con denominación manchego. Continuamos viaje por los paisajes y campos de Calatrava y no podemos dejar de visitar Almagro. Enseguida nos viene a la memoria el desarrollo en paralelo de la ganadería y de las órdenes militares medievales. Llegamos al castillo de Calatrava. Sus ruinas pueden dar idea del poder militar y de la fuerza económica de la orden. Muchas tierras y campos de La Mancha, tras su reconquista, son cedidas a estas órdenes de Calatrava, Santiago y San Juan, que se convertirán en las grandes potencias económicas de la época, con sus latifundios y sus inmensas ganaderías. También los pueblos tienen su riqueza ganadera por sus propiedades comunales en dehesas, campos y montes, como la Solana, que se desarrolla por su situación estratégica. Otras veces, la explotación ganadera crece por proyectos de colonización, como en la villa de San Carlos. Tiene que pasar mucho tiempo para la evolución de las estructuras de propiedad y llegar hasta las actuales cooperativas de ganaderos, como en Tomelloso, que se ocupan de su propio rebaño. Los hábitos también han cambiado. Cuando yo era pequeño ha cambiado mucho la ganadería de ahora a antes. Ha cambiado pues el 100%. Porque entonces andaba, en el tiempo verano, se andaba de noche más que de día. Porque los íbamos por ahí pues a hacer majá en medio de un barbecho, de un restrojo,
estábamos toda la noche y por el día pues veníamos a casa, claro. Pero durante la noche pues estaban, por ejemplo, hasta las 12, la 1 de la noche las ovejas comiendo. Una vez que ya se cansaban de comer, se recogían, se acostaban, nosotros nos acostábamos al lado de ellas con un pellejo y una manta, teníamos una mansa siempre, que esa le poníamos una cuerda y esa cuerda la poníamos nosotros atada al brazo. Entonces estabas durmiendo, te quedabas un poquito vencido, si el ganado se removía por cualquier circunstancia y no te enterabas, pues la que había atada tiraba también, entonces te tiraba del brazo y te despertaba y ya te dabas de cuenta que se iban. Ganaderos más preparados que seleccionan la raza controlando la salud y la alimentación de sus ovejas. Bueno, este es el amapol, que es una hierba extraordinaria para el ganado. Esto se lo comen muy bien, es lechero, da bastante leche la oveja con esta comida y es una hierba extraordinaria. Esto es melgas, esto es una comida extraordinaria para el ganado. Esto es de lo mejor que puede comer el ganado en el campo, la melga. Esto es parecido a la alfalfa. La alfalfa verde, cuando está verde, aparecía aún mejor que la alfalfa, la melga. La alimentación de la oveja manchega se basa fundamentalmente en el pastoreo de la vegetación espontánea y del aprovechamiento de los residuos de las cosechas. La enorme diversidad de tierras en La Mancha, cultivos de secano, monte bajo, lagunas y humedales provocan la heterogeneidad de sus pastos. La indudable repercusión de la alimentación en la calidad de la leche hacen del pastor un factor clave. A pesar de su responsabilidad, su vida cotidiana sigue siendo muy dura. Nos levantamos a las 3:30 de la mañana. Por la tarde de siesta, que venimos a siesta a las 11 y nos levantamos a las 3 hasta las 6 de la tarde que salen las ovejas por ahí. Por la noche hacemos leche. Pues en el campo llevo un poco comida y me lo como pues ahí. Cuando paran las ovejas me lo voy comiendo. Machento, me lo como. Sale la vaca andando, ya la pillo corriendo también. A sujetarla. Es difícil hablar con Eusebio, porque es sordo como una tapia enjalbegada manchega. Pero posee un sexto sentido que le permite intuir los movimientos que el rebaño debe hacer para conducirlo a los pastizales donde deben comer. El ganado arrasa las jugosas y tiernas hierbas, asegurando que su leche va cargada de aromas florales y frutados. Al pastor le bastaba con una simple orden a su perro para organizar y desplegar a sus ovejas como si de un ejército a la carga se tratara. Pasaba el tiempo haciendo pleitas de esparto y agradecía su tarea al perro. Estaba contento con la cantidad y la calidad de la leche que iban a obtener. Las ovejas podían entonces beber. Era la hora de regresar al aprisco. El sol aplastaba. Seguimos a Eusebio y su rebaño para conocer al ganadero y quesero artesano. Los campos de Villanueva de Bogas, en Toledo, estaban radiantes. Nos preguntamos por los secretos de la maduración de un buen queso manchego. El secreto en la cámara de secado y en la cámara de maduración es una vez que tenemos con una leche, como comentaba antes, con un producto fenomenal,
es voltearle con bastante asiduidad. Yo diría que hay que voltearle todos los días, mecerle, como dicen, no voltearle, sino mecerle ese queso, tocarle, ve cómo evoluciona, cambiarle de lugar. No todo el queso puede estar en el mismo lugar, depende del aire de esa cámara, depende cómo el tiempo que esté, si el tiempo es más húmedo, el tiempo es más seco. Entonces hay que mecerle un poco, cambiarle, darle su volteo, darle una temperatura que depende también del tiempo, como sea, si la temperatura tiene que ser mayor o menor, y después es como un niño, hay que mimarle, hay que tocarle y hay que saber lo que quiere ese queso para tú dárselo. Antes de terminar la jornada pasamos por Tembleque, camino de la finca de otro ganadero y quesero artesano, cuyas instalaciones ya esperan la llegada del ganado. Mientras tanto, reflexionaba sobre el largo proceso de maduración donde la temperatura, la humedad, la composición y los movimientos del aire van a influir en el queso. Hay que ser un experto. Volvemos a hablar de alimentación de la oveja manchega. La oveja manchega es fundamentalmente una oveja que se debe alimentar de los subproductos de la agricultura, de los subproductos del cereal. En el verano y en el otoño de la rastrojera, es decir, de todo aquello que ha quedado en el campo y no se puede aprovechar de otra manera nada más que exclusivamente con nuestra oveja manchega, y en la primavera y parte del invierno con lo que se llaman los riciales. Los riciales son la vegetación espontánea que surge después de las lluvias del otoño y se suelen aprovechar en lo que es final de otoño y primavera si el año viene con una buena climatología. Conversamos del control de todo el proceso que lleva a cabo el Consejo Regulador, de las ganaderías, de la pureza de raza, la alimentación, las condiciones de los establos, la calidad sanitaria del ordeño, del seguimiento de la materia prima. En su laboratorio se supervisa la procedencia y se analizan las muestras de la leche de oveja manchega sin mezcla. Se controlan las queserías y se identifica cada queso con una placa de caseína numerada que será su carnet de identidad. Se analizan las muestras de los quesos elaborados. Solo los quesos que superan todas estas exigencias salen al mercado luciendo la placa de caseína y la contraetiqueta numerada del Consejo Regulador, garantía de que se han cumplido todos los requisitos de calidad. En Villanueva de Infante seguimos todo el ciclo de elaboración. El quesero artesano es también el ganadero. Así se asegura la pureza de raza y su alimentación. Este cerro que se llama la cervalera, en invierno, cuando ya empieza la primavera, pues está hecho un césped, la hierba no está tan grande ni tan mayor en ese sentido, y entonces está mucho más sabrosa. El ganado, el día que está aquí pastando, pues luego da mucho más leche, la hierba esa está extraordinaria, muy sabrosa para el ganado, y ahí se queda el ganado que se está las horas muertas, que tiene que venir el pastor a echarlo del cerro porque lame, como decía mi padre, lame el cerro por lo bueno que le está. No es lo mismo que, por ejemplo, en la tierra que se cultiva y se da las labores, la hierba que sale en mucha más cantidad, pero es menos sabrosa. Cuando no hay otra cosa, pues la prueba es que aunque haya mucha hierba y aunque esté fresca, el ganado solo se sube para arriba y no se está abajo porque le está mucho más sustanciosa y mejor la hierba del Cerro La Cervalera, porque es una hierba riquísima. La variedad y riqueza de hierbas en los pastizales impregnan con sus aromas y sabores la leche de la oveja. La obtención de la materia prima se realiza en condiciones higiénicas adecuadas por ordeño mecánico.
Tras el ordeño, se pasa a la elaboración. El artesano utiliza la leche cruda. En las cubas se realiza el cuajado. Las proteínas, las caseínas, se unen entre sí atrapando los glóbulos de grasa. Se corta la cuajada con las liras, marcos con alambres horizontales y verticales, y obtenidos los granos del tamaño deseado, se favorece la salida del suero agitando y elevando la temperatura. La cuajada se introduce en moldes y se amasa con las manos. Se prensa para eliminar el suero al máximo durante varias horas y se sala. En la sala de maduración ha de estar 2 meses como mínimo. Es el momento para aprender a degustar. En Infantes asistimos en el Palacio de Melgarejo a una cata comentada. El análisis del queso con los sentidos. 3 expertos catadores nos introducen en la degustación. Mira, los 3 puntos fundamentales de una cata, los 3 puntos claves para mí, como catador, es la forma, porque la forma es fundamental, porque es lo que te entra por los ojos, sí, evidentemente. Segundo punto, hay muchos más, pero por decir 3 escuetamente fundamentales, es su aroma, el olfato, el olor que tiene, que es lo segundo que te debe llamar la atención, y si ya te va gustando todo eso, evidentemente, el probarlo, ¿no? El catarlo, evidentemente con un buen vino. Esos son los 3 puntos para mí básicos, ¿no? Las características externas del queso manchego, pues es en las caras planas, son de forma circular, que sean perfectas, que sean planas, que no tengan abombamientos, porque son alteraciones. La circunferencia, pues que los dibujos que tenga el molde en donde se ha hecho, que estén nítidos, que se vean bien, que no haya motas, que no haya cuerpos extraños que se ven ahí, que son ajenos al queso, pues es la forma perfecta que entra por la vista. La forma y la estética del queso es fundamental. Yo cuando voy a por queso, lo primero que me fijo es en la forma. Sí, es que las cosas en la coquetería del queso, vaya. Oye, es que las cosas entran primero por los sentidos y después eso ya... parece que no, pero tienen su coquetería. Sí. Y después, en un segundo para plano... que se vea el contraste de un queso de 4 o 5 meses y otro queso ya más curado, se ve perfectamente cómo cambia el color de la corteza. Se sigue manteniendo la impresión también de la pleita, pero al crecer mos en su superficie oscurece, y más si se recubre con aceite, como es el caso de este queso. Vamos a observar cuando catemos estos 2 tipos de queso. Son 2 quesos artesanales que se elaboran con leche de oveja manchega sin pasteurizar, que le da una cualidad específica y, por supuesto, positiva. Este queso que tengo en mi mano derecha es menos curado y recuerda a la leche, de la cual proviene. Si ya catamos el queso más curado, de unos 7 u 8 meses, ese olor inicial a leche se ha transformado totalmente y no tiene nada que ver. Es algo totalmente empírico el saber definir cómo es el sabor de un queso manchego. Pero desde luego, por calificarlo de alguna manera, es fuerte, agradable, penetrante, y sobre todo la cualidad de un queso manchego es que perdura su sabor en la boca después de degustarlo. A eso le llamamos regusto, que es por antonomasia la cualidad de un queso manchego que no tienen otro tipo de queso. Es lo que es su virtud fundamental. Con los sentidos a flor de piel nos adentramos en la bodega, sigilosamente, para no perturbar la feliz evolución de los vinos en botella, en busca de los quesos manchegos artesanos que habíamos decidido degustar. Allí nos esperaban, conservados en condiciones óptimas, a una temperatura entre 5 y 10 grados, como en la zona más cálida del frigorífico, y reposando sobre madera. Comenzaba la ceremonia de cortar un queso. El queso manchego se debe de partir realmente justo al centro, presionando con este cuchillo de doble mango, que va a permitir que hagamos un corte perfecto del queso. El queso curado, madurando más de 6 meses, se mostraba sin pudor en toda su grandiosidad.
Sus tonos amarillentos y sus carnes compactas garantizaban la concentración de proteínas, grasas y vitaminas. Vamos a partir una cuña del queso, apoyándonos con las dos manos. Vamos a limpiar los bordes, la corteza del queso. Y vamos a hacer unos triangulitos finitos. Lo vamos a colocar sobre una tabla. Y lo vamos a presentar así en triangulitos, generalmente como se suele presentar y cortar un queso. La presentación sobre madera en finas láminas triangulares de unos 4 milímetros de espesor facilitan su degustación y tiene sus ventajas. Se atempera antes a los 19 grados centígrados precisos. Se comprueba su fragilidad y su grado de curación. Se perciben mejor los aromas que desprende. Y al masticarlo, lentamente, disfrutaremos con la variedad de sabores que encierra y que tardan en desaparecer, que persisten. Nuestro anfitrión se reafirmaba con sugerentes presentaciones del queso manchego, colmando de goces nuestros golosos paladares. Una tosta de manchego semicurado con aceite virgen y tomillo fue la entrada. El contraste de sabores y texturas de las verduras frescas rehogadas con la fina lámina de manchego de 3 meses derritiéndose hizo vibrar nuestros sentidos y caímos en la tentación. La fusión de la carne y el queso de pura raza. Chuletitas de lechal manchego y curado artesano gratinado. Logró el clímax gastronómico. Y no pudimos filosofar porque nos invitaba a una salida llena de colorido. Hemos elaborado un postre, lógicamente como elemento principal, el queso manchego. La elaboración del plato es queso ya viejo, ya bastante seco, rallado. Añadimos huevos, nata y le añadimos un poco de azúcar. Como complemento de esa tarta de queso, lleva unas hebras de naranja y de limón en almíbar, lleva también unas uvas pasas y unas ciruelas pasas. Y además lleva un poco de natillas y una salsa de moras naturales. La riqueza cromática del plato parecía un paisaje manchego. Y aparecieron los recuerdos. En la sobremesa, nuestro agradecimiento a todos, ganaderos, pastores, artesanos, catadores, restauradores. Han sabido mejorar las tradiciones ancestrales y perfeccionar su producto estrella, el queso manchego artesano.